Hola, bienvenido al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hola. Hoy te vamos a estar hablando, como parte de la historia oculta de la humanidad, de Cristo, de Jesús el Cristo, como el símbolo de lo que Jung, el gran maestro suizo, llamara como símbolo del arquetipo del sí mismo, que él lo llamara en suizo el Selbst y en inglés el Self. Esa conciencia que hay en todo ser humano, que está más allá del ego, que funciona a nivel de lo transpersonal, más allá de la conciencia de todos los días, afirma Jung a través de todas sus investigaciones en el campo y en el terreno de la mente humana, de la sociedad, de las artes, de las ciencias, que hay un proceso, un arquetipo a que él llamara el sí mismo, y que vamos a estar viendo en este video, está encarnado en la figura de quien fuera Jesús el Cristo. Esto es muy importante. Este video está destinado a todo aquel que le interesa adentrarse en los misterios ocultos de quien fuera Jesús el Cristo. Vamos a hablar hoy en sentido de qué representó la imagen de Cristo y qué representa para el ser humano, tal y como Jung lo explicara. Tengan en cuenta que Jung fue un gran investigador de aquella otra parte de evangelios que quedaron olvidados, prohibidos en principio, y luego fueron encontrados en Qumran y Nag Hammadi, que se llamaron evangelios apócrifos. Estas enseñanzas o estos conocimientos que vamos a estar hoy transmitiendo durante este video son una síntesis de la ciencia que enseñara Jung en la psicología de lo inconsciente colectivo y arquetipos, y además de los contenidos que están escritos en los evangelios apócrifos. Y Jung toma esta parte de la historia de Occidente como la representación de un proceso psicológico de toda una población, de una época. Bueno, vos te referís al mito cristiano. Claro. Aclaremos esto, que cuando empleamos nosotros la palabra mito, no la estamos empleando en el sentido periodístico. El mito como algo falso o como un cuento o un relato, sino en el sentido estrictamente junguiano. El mito como una enseñanza, como un proceso de transformación para el ser humano, que contiene en sí aspectos históricos, aspectos psicológicos, aspectos sociales. O sea, para nosotros el mito toma la relevancia que tiene en la psicología junguiana, algo que trae un conocimiento o una sabiduría a la humanidad. En este sentido tomamos el mito cristiano, porque algunos pueden tomar esto ofensivo, decir que estamos llamando a Cristo o a las enseñanzas un mero mito. Y no es un mito, para nosotros mito es en el sentido de lo trascendente, de lo espiritual, como lo emplearan los griegos. Claro, y no como algo literal, sino un símbolo de otra cosa, de un proceso. Exactamente, de eso vamos a ir hablándote hoy. ¿Quién fue el personaje de Jesús? Y además, ¿por qué el apelativo Cristo? Porque esto es muy interesante, que está Jesús y está Cristo. Y esto es algo que hoy investigaciones modernas actuales señalan que no son una y la misma cosa, señalando a Jesús como la persona histórica que vivió hace 2000 años, 2018 años aproximadamente, y por otro lado el arquetipo, Cristo, que viene a representar una conciencia superior a la cual un individuo que realiza todo un proceso de transformación interior puede alcanzar. En este sentido, qué mejor dejar hablar a Jung para que puedas de primera mano escuchar un poco. Te vamos a leer de una de las obras de Jung, Aion, una de las enseñanzas que él diera acerca del mito cristiano, y a medida que vamos leyendo te vamos a ir explicando. Todos estos temas son materia de estudio en nuestra escuela, que nos dedicamos a profundizar sobre las enseñanzas extraordinarias que dejara este hombre suizo, este maestro, una especie de gurú al modo occidental. Vamos a escuchar un poco y vamos a ir explicando o acercando algunas de las ideas extraordinarias que trae Jung acerca de qué representa Cristo para la humanidad actual. Esto te puede ayudar a entender muchísimas cosas que son contradictorias o que no se entienden, y además puede ayudarte también a no centrarte tanto en la figura personal de la persona histórica, sino más bien tomar
lo que nosotros consideramos que es lo más importante, que son las enseñanzas espirituales que quedaron del cristianismo, enseñanzas espirituales y psicológicas, que todavía la mayor parte del mundo cristiano ignora. Sí. La mayor cantidad del punto cristiano ignora cuál fue el sentido profundo de estas enseñanzas o cuáles fueron las enseñanzas. Esto ha quedado en parte oculto para la humanidad. Veamos entonces, bien, vamos a ir de a poco abordando durante este video. Cristo, símbolo del sí mismo. Más de una vez se ha comparado la descristianización de nuestro mundo, el desarrollo luciferino de la ciencia y la técnica y los monstruosos trastornos materiales y morales dejados por la Segunda Guerra Mundial con los acontecimientos de los tiempos que el Nuevo Testamento predice. Como es sabido, se trata allí de la espera del anticristo. En la epístola de Juan dice: todo espíritu que disgrega a Jesús es del anticristo, el cual habéis oído que viene. Bien, vamos a explicar esto un poco. Bueno, habla Jung de Cristo como el símbolo del sí mismo y se refiere aquí a las enseñanzas que están en el Apocalipsis. Oficialmente lo que quedaron de los evangelios fueron 4 evangelios, que son el de Lucas, el de Marcos, el de Juan y el de Mateo, y el quinto evangelio, llamados por algunos así, que es el Apocalipsis. De estos 4 libros, más el quinto, el más misterioso, simbólico y críptico es el libro del Apocalipsis, el cual acá cita Jung. Sin embargo, en los evangelios canónicos, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, además están las cartas, las epístolas y demás, en estos 4 evangelios hay enseñanzas que ya anticipan lo que luego va a relatar el Apocalipsis. Te remitimos, si te interesa esto, y hoy si no tenés una Biblia a mano, lo podés googlear en internet, que es rápido acceso, podés poner las señales antes del fin en el Evangelio de Lucas. Ahí Cristo le da a sus discípulos, y acá es muy interesante que hablan del Maestro Jesús, el Cristo, cuáles van a ser las señales del cambio del fin de la época, lo que luego se va a desarrollar en profundidad de un modo simbólico en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, no quiere decir fin del mundo. En esto hay encriptada una idea astrológica, un conocimiento astrológico que tenían los esenios terapeutas. Si sos un amante de la historia oculta, te remitimos a que investigues un libro que se llama El Pistis Sophia, o llamada también la Biblia de los Gnósticos, uno de los libros considerados apócrifos. Para nosotros los argentinos, porque otros que están viendo de habla hispana acá no son argentinos, son colombianos, venezolanos, españoles, bueno, me falta nombrar algunos países latinoamericanos, pero le mandamos un saludo a todos aquellos que nos siguen y nos escriben, mexicanos, etcétera, ¿no? Un escritor importante argentino, un gran escritor argentino, considerado por algunos como el máximo gran escritor, poeta argentino, fue José Luis Borges. Hizo el prólogo a los evangelios apócrifos, tema que a él también le apasionara estudiar porque fue un estudioso de la cultura y también a sus manos llegaron estos evangelios apócrifos. Y hace un prólogo, una introducción a una edición que se hizo acá en la República Argentina, un tomo 1 y tomo 2 de los evangelios apócrifos. Así que es un tema que a todos los estudiosos profundos del siglo XX les interesó esto, tanto escritores como poetas. En estas enseñanzas, el quinto evangelio, de los evangelios, que está también en los evangelios apócrifos, esto, nos habla del fin de una era astrológica, y esto está en el libro que les recomendaba antes, la Biblia de los Gnósticos o el Pistis Sophia de San Valentín, que es un libro prácticamente completamente astrológico, donde encontramos las enseñanzas esotéricas de Jesús y también de las mujeres de la escuela, de lo que se llamó los esenios terapeutas. Esto es lo que se ha investigado. Te dejamos a vos que investigues si esto es verdad o no. Nosotros vamos a presentarte hechos y va a ser tema de vos de que esto lo investigues. Y esto no hiere la sensibilidad y la creencia de nadie, porque este video está orientado para los creyentes como para los no creyentes. Para los creyentes puede ayudarlos quizás a confirmar
lo extraordinario de la figura de Cristo. Y para los no creyentes también los puede ayudar a ver que, crean o no en Jesús, la persona histórica, sí hay enseñanzas extraordinarias, psicológicas y espirituales que nos pueden ayudar hoy día. Y por eso dice aquí que todavía sigue vigente esto que anticipara en el Apocalipsis, estas enseñanzas espirituales, aquí en el caso de Juan, enseñanzas recibidas de su maestro Jesús el Cristo, que son volcadas hoy, nos llegan a nosotros, que describen prácticamente en detalle lo que es esta época histórica del fin de la era de Piscis y el comienzo de la era de Acuario. Un cambio de eón a ión, lo llama Jung, esto es del libro que nosotros estamos tomando, esto se llama aión, ¿no? Por eso le pone era, porque hay una connotación astrológica. Estamos nosotros, según estas ideas, al final de una era y al comienzo de una nueva, viendo una gran transformación en la humanidad. Vamos a hacer un video específico sobre Aión, la era de Piscis y la era de Acuario luego, según también las investigaciones que hiciera Carl Gustav Jung. Y que hay otras tradiciones espirituales de la humanidad que plantean los mismos conocimientos. Bueno, en el hinduismo, ¿no? Claro. Y también lo que vos comentabas acerca de la figura de Jesús y el Cristo como un proceso, también se encuentra lo mismo en el budismo. Por ejemplo, en la relación entre Siddhartha Gautama, el Buda. Bueno, le ponen ese nombre. Es interesante que el origen de la palabra Cristo tiene la misma etimología que la palabra Buda. Que quiere decir el iluminado. O el despierto. Despierto. El perfecto despierto. ¿Despierto que a la ignorancia? Claro. Fíjense qué interesante. Y tienen una diferencia de 5 siglos. O sea que Siddhartha Gautama no es lo mismo que Buda. No. ¿Cómo podríamos explicar eso? Podemos explicar en el caso del budismo para luego traerlo al cristianismo quizás, ¿no, Lucía? Bueno, el budismo plantea todo un método psicológico del despertar de la conciencia humana. Y el estado de Buda o budeidad es ese estado de conciencia superior al que pueda aspirar un ser humano. ¿Sería lo mismo que el estado crístico? Claro. Entonces, según esto que investigó Jung y según el campo de la psicología transpersonal, podemos decir que cualquier individuo con condiciones específicas que realiza todo un proceso, y esto no es es una investigación que habría que hacer, puede llegar a un estado de conciencia, podríamos decir, en el budismo esto se llama budidad o budeidad, y en el cristianismo un estado crístico, claro, como representación de lo más elevado en el ser humano. Por eso Jung toma la figura de Cristo para la cultura occidental como la representación de ese estado superior de la conciencia. Esto es muy interesante porque, como dijimos, si no sos creyente, sí podés verificar que las cualidades implícitas en este estado crístico son muy deseables. Claro, hablando de cualidades, porque no se refiere a, como vos decías, a una persona en sí, sino a las virtudes que tiene el que alcanza ese estado de conciencia. ¿Podemos leer un poquito más para que escuchemos de Jung de primera mano lo hermoso, cómo él va haciendo la investigación? ¿Por qué, se preguntará el lector, hablo aquí de Cristo y de su contrafigura, el anticristo? El discurso va a Cristo necesariamente, pues es el mito todavía viviente de nuestra cultura. Es nuestro héroe cultural, que sin perjuicio de su existencia histórica, encarna el mito del hombre divino, primordial, el Adán místico. Esto lo encontramos también en otras religiones o en otras filosofías, como se prefiera llamar. No vamos ahora a ponernos rigurosos con ese término por ahora. Lo podemos encontrar también en la filosofía de la India, en el mito de Krishna, ¿no? Como un estado superior de conciencia. También lo encontramos en Zoroastro o Zaratustra, también en Dionisio en la antigüedad. Son enormes los paralelismos que encontramos entre la vida de este gran héroe, genio y santo que fue Jesús el Cristo, guía de la humanidad, y que encontramos con la vida de Buda. De hecho, la madre de Cristo se llamaba María. Y la madre de Buda, Maya. Tiene el mismo significado, María y Maya. Es interesante. Y la madre de Hermes
se llamaba Maya también para los griegos. Así que encontramos también similitudes extraordinarias. Y que esta figura que representa esas cualidades superiores humanas, a la vez, como ser histórico, es un maestro que viene a dejar una enseñanza y a dar una guía para el grupo de su época, pero que es una guía y un conocimiento que queda para toda la humanidad. O sea, hay como varios patrones que se repiten en todas estas tradiciones. Exactamente, y es muy interesante que en los evangelios mismos se lo llama maestro. Claro. ¿No? Sigamos. Cristo ejemplifica el arquetipo del sí mismo. Representa una totalidad de índole divina o celeste, un ser humano transfigurado, un hijo de Dios sin mancha del pecado. Como Adán, establece una correspondencia con el primer Adán anterior a la caída. El Adán primordial, se habla de anterior en el mito a este Adán que nosotros conocemos bíblico como el ser humano total, integral. Fíjense que acá atrás nuestra tenemos una imagen. ¿Se han preguntado alguna vez qué representa esta aureola en torno al rostro de Cristo? Es muy interesante porque esto lo encontramos, inclusive, aquí no lo pusimos, pero lo pueden buscar, en pintura, en esculturas de los pueblos mayas, que algunos han querido decir que es una escafandra extraterrestre, ¿no? de astronauta, perdón. Sí. Quiere decir, todo esto iluminado. Hoy día nosotros hemos hecho videos sobre esto, donde los monjes budistas tibetanos se someten a encefalograma y se demuestra que su actividad cerebral, eléctrica del cerebro, es de todo el cerebro, que es la iluminación. También hay una imagen de Buda que tiene toda una especie de casco con agujerito. Hay algunas que son así, pero esta también, que quiere decir el chakra, este superior, que está completamente desarrollado, que significa el chakra superior acá. Después también está el corazón de Jesús, que es el otro chakra. O sea que hay símbolos esotéricos y ocultos en todo esto. Claro. Implícito en estas pinturas, ¿no es cierto? Y Jung recupera esos simbolismos propios de lo que fue la enseñanza del Maestro Jesús y la escuela de los esenios, dejando de lado todo lo que ocurrió después en la historia, que todo esto se perdió mucho, todo este conocimiento. Bueno, se dice en la investigación histórica que se ha hecho que a partir del 325 después de Cristo se prohibió todo el conocimiento antiguo y bueno, sabemos que en Occidente hubo una etapa de oscurantismo y que nos llegó otra versión de lo que fue la vida de Cristo también. Y que también nos llegó otra versión, una versión ayornada, ¿no? De lo que fue la vida de él, y hoy tenemos otros conocimientos que son los de los evangelios apócrifos que nos ayudan a ampliar quién fuera el personaje, pero lo que nos interesa hoy, más allá de hablar de que si existió o no Cristo, nos interesan las enseñanzas. Y eso, como dijimos, sirve para creyentes o no creyentes, porque hay enseñanzas psicológicas y espirituales, como dice Jung ahí, que pueden ayudar y son fundamentales para el hombre y la mujer de hoy, que tienen que ver con el amor, tienen que ver con la compasión, tienen que ver con la tolerancia, tienen que ver con el perdonar las deudas. Hicimos un video sobre esto. Véanlo si quieren en nuestro canal, que se llama Perdonar las deudas. Tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no como un dogma, sino como aquello que emerge de lo interior, como lo auténtico, lo verdadero, lo más esencial en el ser humano. Una liberación también. Una liberación del sufrimiento y del dolor. Habla de 3 nacimientos Cristo cuando se lo encuentra a Nicodemo. Esto es otra enseñanza esotérica que está encriptada. ¿Por qué le dice Cristo a Nicodemo, a este rabino que lo va a ver en secreto? A este rabino que lo va a ver en secreto, ¿por qué le dice que tiene que nacer de agua y de vino, que tiene que nacer 2 veces más? Esto es muy raro. Claro. Lo va a ver en secreto y le dice a Nicodemo, que conocía el Antiguo Testamento, y le dice, tienes que nacer de vuelta. Nicodemo le dice, ¿pero cómo? ¿Me meto en el vientre de mi madre? Y le dice, no, segundo y tercer nacimiento. Es lo que hiciera Jonás en la ballena, le dice. Una enseñanza esotérica, que es el descenso a lo inconsciente. Estuvimos hablando de esto en el libro rojo, donde Jung, él
estudioso de todo este proceso, lo realizara luego en persona, este descenso al inconsciente, para descubrir el Cristo interior, que nombre que Jung lo apoda en su caso Filemón, ¿no? Y otro nombre también le pone, en este momento no se me viene a la mente, es el descenso al inconsciente y el descubrir por parte de Jung al Cristo interior. Él relata la vida de muchos grandes hombres y mujeres, Hildegarda von Bingen, que también realizara este proceso, Sor Juana Inés de la Cruz, que se conectan con este aspecto de la conciencia superior o crística que hay en cada uno de nosotros. Esto es una posibilidad para todos. Nosotros tenemos como vehículo, en esta imitación de Cristo, como decía Tomás de Kempis, el tomar los atributos y las cualidades, porque estas cualidades excelsas y virtudes humanas son un vehículo para la mejora de la sociedad, la mejora de las relaciones. Qué extraordinaria enseñanza la compasión, que también diera Siddhartha Gautama el Buda 5 siglos antes de Cristo. Qué bueno si podemos practicar esas virtudes, pero para practicar estas virtudes hace falta un método, hace falta una disciplina. No lo puedo hacer así nomás. Yo escucho este video, yo me propongo decir, yo voy a ser más bueno, pero bueno, tenemos nuestro anticristo cada uno de nosotros. Jung lo llama el arquetipo de la sombra. El arquetipo de la sombra, que es el mal que hay en cada uno, que es los defectos psicológicos, el egoísmo, la violencia. Podemos resumir todo esto en el anticristo, como el antiarquetipo. Y así como Jung, también otros maestros de la psicología transpersonal, como Gurdjieff o Nichols, también dejaron conocimientos de cómo retraducir las enseñanzas de Cristo y su grupo en los términos psicológicos para poder practicar esos conocimientos, porque si uno va sin una preparación, sin tener la clave para poder interpretar los textos de los evangelios, que a muchos nos ha pasado de recibirlo de ese modo, como una traducción literal, no lo ves como algo que puedas practicar, no lo ves como algo psicológico. Bueno, lo mejor en este caso es ir a la fuente y uno leerlo por sí mismo. Leerlo a la luz de un conocimiento psicológico y espiritual, no tomarlo literal. Claro. Primero lo tenemos que leer porque ni siquiera lo hemos leído. Sí. ¿No es cierto? Sí. Así que vamos a leer un poquito más, que es muy interesante. Continuamos por ahí, sí. Bueno, esto es algo que dice Tertuliano, y tal pues ha de considerarse esta imagen de Dios en el hombre, que el espíritu humano tenga las mismas mociones y sentidos que Dios, aunque no tales como Dios las tiene. Con mucho mayor detalle se expresa Orígenes. La imagen de Dios impresa, no en el cuerpo, sino en el alma, es una imagen de la imagen, pues mi alma no es especialmente imagen de Dios, sino que es hecha a semejanza de la imagen previa. Cristo, en cambio, es la verdadera imago Dei, a cuya semejanza está hecho nuestro hombre interior, invisible, incorpóreo e inmortal. Bueno, qué apasionante esto. Estos tertulianos Orígenes son de la patrística, que son de los primeros cristianos, anterior a que se estableciera la institución en el siglo III después de Cristo con el primer papa emperador Constantino. Fue la época de los gnósticos, los continuadores de la enseñanza de Jesús, que se fueron a Alejandría, se instalaron en Alejandría y mantuvieron las enseñanzas secretas de Jesús. Tengan en cuenta que se relata que Jesús daba dos tipos de enseñanza, una exotérica y una esotérica. Para el hombre de todos los días la enseñaba, al igual que los griegos, por medio de estos mitos que eran las parábolas, que no tenían un sentido literal. Pero es muy interesante porque el hombre antiguo podía intuir el lenguaje en las imágenes de las parábolas. Nosotros hoy hemos perdido esa captación, esa forma de comprender. Pero para los discípulos ya le enseñaba, y Cristo lo dice esto, y esto lo pueden encontrar en los evangelios, que a ellos les habla directamente. A vosotros os es dado que Él les hable directamente, dice. Les enseña la enseñanza propiamente metafísica, filosófica, metafísica.
de transformación de la conciencia, para que puedan conectarse con este Dios interior. Es muy interesante porque habla Dios en lo interior, no sentado en una nube, no externo al hombre, sino que propio de sí mismo. Buda le dice a sus discípulos, Tato Anasi, tú eres Dios. Qué sacrilegio esto, decir que cada uno es Dios en sí mismo. Pero en verdad, si ustedes lo piensan, y hoy la física cuántica nos trae ese conocimiento, en la esencia profunda del ser humano, todos somos uno. Todos somos lo universal. Hoy tenemos ya varias ciencias que tenemos que utilizar junto con las enseñanzas espirituales que nos pueden traer otra comprensión de lo que somos esencialmente. Hicimos un video donde ya también explicamos que esto hablará Sócrates cuando habla del daimon, esta conciencia superior que hay en cada ser humano y que se puede acceder por medio de la meditación, de la reflexión y de la oración, entendida la oración no como repetir como un loro mecánicamente, sino como un estado particular de la mente, que por medio de técnicas especiales podemos ir al interior para extraer aquellos conocimientos que vamos necesitando para vivir más en plenitud en el mundo físico. Porque esta enseñanza no está separado de lo físico. Los occidentales somos muy dualistas y Jung habla mucho de esto. Tenemos un conflicto con el cuerpo y un conflicto con la mente. Cuerpo, usando el lenguaje antiguo, y alma, cuerpo y mente se encuentran separados, ¿no? Somos enormemente dualistas en todo. Y esto causa un conflicto gigantesco. Muchas veces nuestro cuerpo va en un sentido, nuestras emociones van en otro sentido. Y tomamos eso como un estado de normalidad. Esto nos deja fragmentado. La idea del Cristo interior es un aspecto de la mente, un arquetipo que une todas las contradicciones en nosotros mismos, las ordena, jerarquiza lo más positivo, domina y transforma lo más negativo, y ahí el individuo puede empezar a ser creativo. Entonces hoy queríamos traerte estas enseñanzas ocultas un poco para que si a vos te gusta sigas investigando y puedas entender mejor el sentido de la Pascua, el sentido de las enseñanzas que fue dando el Maestro Jesús sus discípulos. Y las mujeres, porque eran muy importantes las mujeres en el gnosticismo, en la escuela de los esenios terapeutas también tenían un rol muy importante. Eran maestras. María profetisa se llamaba también. María profetiza. Sí, está en los evangelios apócrifos descubierto el rol que ocupaban las mujeres de la comunidad de Cristo y los apóstoles. Era paralela al de los hombres. Compartían. No era un machismo, ¿eh? Aclaremos esto. Sí. Compartían la guía espiritual, la enseñanza y el trabajo que hacían los hombres. Algo realmente extraordinario, poco conocido también. Sí, totalmente prohibido. Sí. Bueno, así que es para investigar si esto fue así. Te dejamos a vos que lo investigues. No te vamos a afirmar que fue así. Nosotros hemos investigado un poco. Te queda a vos investigar el resto, seguir profundizando sobre estas ideas y quizás descubra en las enseñanzas psicológicas y espirituales de quien fuera Jesús y los esenios grandes conocimientos que pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida hoy. Nosotros en particular en nuestra escuela damos la enseñanza de Jung, con todo el método que da Jung, que él llama de la individuación, para poder conectarnos con ese aspecto espiritual trascendente dentro de cada uno de nosotros, que nos habla todos los días a través de sueños, a través de símbolos, de sincronicidades. De sincronicidades, y que poco escuchamos. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil, decía el Maestro Jesús. Nos identificamos en gran parte con las cosas externas y nos olvidamos de nosotros mismos. No es que lo externo no sea necesario, pero es importante que se invierta el orden, que lo interior es lo más importante y lo exterior tiene que estar al servicio de lo interior. Hoy, en el materialismo, en el consumismo, lo interior está al servicio de lo exterior. Somos esclavos de los deseos, identificados con las cosas, dominados por celulares, por aparatitos que hacen que nos olvidemos de nuestra naturaleza espiritual. Y también es muy interesante ver todo el aporte que hizo Jung a toda la cultura.
moderna de Occidente, recuperando símbolos del cristianismo, de la alquimia, de muchos conocimientos que habían sido dejados de lado y perseguidos durante siglos, y Jung los trae y los incluye en su método y práctico de psicología moderna. Bueno, nosotros no estamos haciendo un proselitismo de la psicología de Jung, pero sí un reconocimiento a alguien poco reconocido en el ámbito oficial, porque realmente prácticamente, y esto te lo dejamos a vos de vuelta, que lo investigues, podés googlearlo, hay videos de Jung mismo hablando, donde su enseñanza, de un modo claro, como lo hacen los grandes maestros, es muy amplia, donde investigó todos los temas y todas las ciencias humanas, prácticamente no dejó temas sin investigar. Y lo extraordinario de esto, al modo de un Pitágoras moderno, o como dice María Luisa Bonfranz, un Lao Tse, es que todos los temas que investigó fueron en profundidad. El otro día escuché un video de un personaje diciendo, criticando la psicología de Jung, diciendo que era del ego, de Jung y demás. Bueno, lo que menos hace Jung es atribuirse sus descubrimientos a su ego. Él presenta los hechos en toda su obra, con sus alumnos, con sus discípulos, y los invita a todos a que indaguen, a que investiguen, a que descubran la verdad por sí mismos. Les da un método, eso sí. Nosotros en nuestra escuela, siguiendo las enseñanzas de Jung, de Gurdjieff y del budismo, te ofrecemos un método que quizás a vos te pueda servir para ir al mundo interior y extraer lo verdadero y eliminar lo que encuentres falso, tanto en vos como de lo que ha entrado a tu mente desde el mundo exterior. Quizás te sirva. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Si fue así, pueden darle like y compartirlo con otras personas que crean que les pueda gustar e interesar. Los invitamos también a que, si todavía no lo hicieron, se suscriban a nuestro canal haciendo clic en la campanita. Van a recibir notificaciones de las transmisiones en vivo y también de los nuevos videos que vayamos subiendo. Bueno, los esperamos en el próximo video y gracias por estar del otro lado.